día, hermanos, ¿cómo les va? Oramos también por Alicia Camiño, ella perdió a su hijo, así que oramos también para que el Señor le consuele en este tiempo, ¿no? de dolor. Así que seguimos también orando por ella y le añadimos a los demás motivos. Bueno, quería hablar hoy, compartir con ustedes dos personajes que están en la Escritura que tuvieron la intención de estar con Jesús, como nosotros. Ellos quisieron estar con Jesús, pero tuvieron dos motivaciones distintas. Gracias a Dios nosotros hemos venido hoy a estar con Jesucristo, a estar en su casa. Quizás las personas que nos visitan habrán escuchado estas expresiones de que el Señor fue precioso para vos, para mí. Lo bueno también es que sea precioso hoy, ¿no? Que Él tenga la misma atracción cada día para nosotros, como hijos de Dios. Y usted escuchará esta cosa y dirá, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que le llamen precioso a Jesucristo? Bueno, esto significa que es de gran valor. El Señor es de gran valor para nosotros porque ocupó nuestro lugar en la cruz, llevó nuestros pecados, aquellas cosas que nos separaban de Dios. Por eso hoy cantamos que Él es de gran valor para nosotros. Pero en estos dos personajes que hoy vamos a ver y vamos a meditar juntos, un pasaje conocido por todos nosotros, hay gran diferencia. Para uno de ellos el Señor era de mucho valor, de mucho valor. Para otro era un visitante. Y el pasaje se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, Lucas 7, 36 al 50. El Señor Jesucristo está por la región de Galilea. Y bueno, tiene este encuentro con un hombre importante del lugar, con un fariseo, que lo invita a su casa. Y dice así la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, el Señor Jesucristo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús al pensamiento del fariseo, porque él ve nuestros pensamientos, sabe lo que pensamos en este momento, el Señor, respondiendo Jesús a este pensamiento del fariseo que él conocía, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues a cuál de ellos le amará más. Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados,
porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, como decíamos recién, dos personas que quieren tener un encuentro con el Señor, pero una motivación totalmente distinta, ¿no es cierto? Para una persona, el Señor era un visitante, más, que podía tener en su casa. Para otra, era de gran precio, de gran valor. Este episodio que relata el Evangelio de Lucas no hay que confundirlo con otro similar. No hay que confundirlo. El Señor fue ungido en dos oportunidades. En una oportunidad, ustedes recuerdan, fue en aquella casa de Betania, aquella familia que lo quería al Señor, y fue poquito antes de que el Señor fuese a la cruz. El Señor había resucitado a Lázaro, y esto fue tan conmovedor para la región, para el lugar de Betania, estaba cerca de Jerusalén, que bueno, empezaron a ver los judíos este cambio, y no se les ocurrió mejor cosa a los fariseos que matar también a Lázaro, ¿no? Dijeron, bueno, ya Jesucristo lo vamos a matar también a Lázaro, que era la resurrección que el Señor había hecho en él. Lázaro después volvió a morir. Pero ahí entonces en ese lugar, esa familia, estaba Marta, estaba María y estaba Lázaro. Y estaban en una cena. Y entonces hay María, que no era la mujer pecadora de este pasaje, era una mujer que amaba al Señor, que estaba a los pies del Señor. En ese momento hizo esta acción. Ungió los pies del Señor. Está relatado en los otros tres evangelios, ¿no? Entonces no hay que confundir a esa María de Betania con esta mujer, de la cual no sabemos el nombre, de la cual no esbozó ninguna palabra delante del Señor, pero que entregó su corazón. Nosotros hoy hemos cantado, hemos intentado adorar al Señor, lo hemos dicho con nuestras palabras, pero ¿qué quiere el Señor de nosotros? Nuestro corazón. ¿Por qué quiere nuestro corazón? Y no solamente las palabras, que está bien decirlo. Porque a veces nuestra lengua nos engaña un poco y la emoción nos engaña. Él quiere nuestro corazón como el de esta mujer, porque esta mujer entregó su voluntad. El corazón indica la voluntad, las decisiones que tenemos que tomar. Este hombre fariseo, que se encontraba en algún lugar de Galilea, al principio del ministerio del Señor, se entera que el maestro estaba por el lugar. Y era muy propicio para los fariseos, hombres que querían aparentar justicia delante de las personas, que le agradaba que las personas los llamen rabí, maestros por ahí, ¿no? Y esas cosas, dijo, bueno, quiero ser notable en la comarca, así que voy a invitar al maestro a casa. Por eso dice, con insistencia, lo invitaba. ¿No? Uno dice, qué bárbaro, ¿no? Bueno, este era el fariseo. Quería que Jesús viniese a su casa para ser notable en el lugar. Y así fue, insistiéndole el Señor va. Y cuando llega a ese lugar, lo recibe seguramente una compañía de fariseos también, que estaban con él. Los fariseos por lo general eran hombres moralistas, que guardaban muy estrictamente la ley, aún hasta en sus más mínimos detalles. Gracias, Juan. Entonces, este hombre era una persona que guardaba la ley, muchísimo guardaba la ley. Vivía una vida de apariencias. Por eso el Señor en una oportunidad les dijo que eran hipócritas, que eran actores, los fariseos y los escribas. Y en Lucas 18, 9 al 14, el Señor allí relata una historia
que nos muestra cómo eran estos hombres. Dice la palabra de Dios, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, a unos que confiaban en sí mismos como justos por las cosas que hacían y que hacían con el resto de las personas, las menospreciaban. Entonces, dice el Señor, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un publicano. ¿Qué era un publicano? Bueno, son personas que hoy también a veces a nosotros no nos resultan simpáticos. Los cobradores de impuestos, ¿no es cierto? Bueno, en aquel tiempo eran estos los publicanos. Eran paisanos judíos que le cobraban el impuesto romano, el impuesto que Roma le exigía, se lo cobraban a sus paisanos. Y se quedaban con el vuelto, algo parecido a lo que pasa hoy, ¿no? Una cosa así. Bueno, eran personas realmente que no agradaban a la sociedad, porque eran ladrones, porque eran personas estafadoras. Entonces acá el Señor está diciendo, en una oportunidad, dice, está contando una parábola, algo que es posible que ocurra, pero que en realidad no ocurrió, que es posible, dice, entró un fariseo a orar al templo, ¿no? Y este hombre decía, el fariseo puesto en pie, oraba ¿con quién? ¿Con Dios? Consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, que son ladrones, que son injustos, que son adúlteros, y ni aun como este publicano. Es más, ayuno 2 veces a la semana. Y doy diezmo de todo lo que gano. Es decir, algo de lo que hicimos hoy nosotros, que pusimos en la ofrenda, ¿no? Bueno, él dice, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces dice el Señor, lo compara acá, y dice, más el publicano, este hombre que quizás estaría recostado sobre una columna en aquel lugar, estaba lejos, no quería ni uno acercarse, dice el Señor. Dice que el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hacía, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, un pecador. Usted quizá dice, ¿qué significa la palabra propicio? Es una palabra complicada, ¿no es cierto? Señor, sé favorable a mí porque soy un pecador. Significa eso. Señor, sé favorable, porque sé que mi pecado está delante de mis ojos, me acuerdo de mi pecado, y eso me hace que mi vista esté clavada en el piso, que no esté levantado como aquel hombre que de pie oraba consigo mismo. Dice, no, Señor, no puedo ni levantar los ojos, me duele lo que hice, me duele lo que hago. Esta era la actitud del publicano, distinta al fariseo, ¿no es cierto? Por eso el Señor comienza que el Señor dijo esto para aquellos que pensaban en su propia justicia y menospreciaban a los demás, que era el caso del fariseo. Entonces dice el Señor, os digo que éste descendió a su casa justificado. El otro no porque fue una persona altiva, a menos que se haya humillado. Porque el Señor termina, el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Y esta es la condición nuestra, hermanos. Era la condición del fariseo. El Señor no le está predicando ni a la mujer que está en ese momento en la casa del fariseo, el Señor le está predicando al fariseo ahora. Y entonces el fariseo, cuando ve que intempestivamente entra una mujer que no se pudo contener, uno dice, ¿cómo pudo entrar ahí a la casa del fariseo? Qué raro, ¿no? Porque para un fariseo él siempre vivía separado de aquellas personas que andaban en pecado según él y que, bueno, ¿cómo hizo? Evidentemente habrá entrado quizás al patio de la propiedad, no sabemos, los fariseos tenían dinero, eran personas que
posean un buen nivel económico. Probablemente pasó así. La mujer se enteró que estaba el Señor en la casa del fariseo. Habrá escuchado la predicación de él. Quizás escuchó la predicación de Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado, no sabemos. Pero esta mujer había escuchado el mensaje del Señor. Se había dado cuenta que era pecadora. Y entonces cuando se entera que Jesús está en la casa del fariseo, va y lo quiere ver. Quiere estar con él. Y entonces entra intempestivamente quizás al patio, donde estaban todos allí, la compañía, y estaban en una mesa, y van a compartir la comida con el Señor, en una mesa no como las nuestras, ¿no? Eran unas mesas bajitas. Ellos comían recostados, quizás así, de esta manera, ¿eh? Con una mano tenían su cabeza y con la otra tomaban la comida. Y con sus pies hacia atrás. Entonces esta mujer entró sin hablar, sin decir nada, y en su corazón ardía el deseo por estar a los pies del Señor. Y entonces va por detrás del Señor, dice el Evangelio, y se pone detrás del Señor. Ellos están comiendo ahí, esta mujer viene así, se pone detrás. ¿Y qué comienza a hacer esta mujer? Empieza a llorar. Y abundantemente por su pecado. Moja los pies del Señor con sus lágrimas. ¿Cuánto hace que no lloramos por nuestros pecados, hermano? Porque la lección para Simón y la lección para nosotros, hermanos, es que nos despertemos en la conciencia pecaminosa que todos tenemos. Porque el fariseo tenía ese problema. El fariseo, por su religiosidad, él pensaba que era justo. Él pensaba que no cometía pecados. Es menor. Esta persona, si supiera quién es, porque fíjense cómo dice el texto. Dice, el fariseo del Señor. Si éste supiera quién y qué clase de mujer es la que le toca, si éste supiera, si fuera profeta, lo menospreciaba al Señor. Pensaba que era un simple maestro, pero el Señor no solamente era un profeta, sino que era Dios, y Él conoce el pensamiento de Él, como conoce nuestro pensamiento, hermano. Porque Dios juzga el pecado en el corazón. Dice el Señor, ¿no sabéis que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón? ¿Alguno de nosotros nunca miró o nunca mira a una mujer para codiciarla? ¿Estamos libres de adulterio, hermano? El Señor dijo, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Y a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. ¿Estamos libres de pecado? Ninguno de nosotros cumple ese mandamiento. Esto era lo que no entendía el fariseo. Podemos ser fariseos nosotros también y podemos tener un poquito de fariseísmo en nuestro corazón. Yo por eso quiero despertarme a esto, hermano. Quiero que nos despertemos a esto. Cada uno de nosotros tenemos un fariseo en el corazón que está ahí en gestación. Y podemos llegar a confiar en nuestra propia justicia y dejar de lado al Señor. Y dejar de lado al Señor. Mateo 23, 23 al 24, dos textos donde nos marca otra característica de los fariseos. Fíjense lo que eran ellos y quizás yo también. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas,
Viven una vida de justicia exterior en vez de ver su corazón. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Estas eran especies que ellos usaban, hoy también se usan, ¿no? El comino y la menta. ¿eh? A veces los hermanos usan estas cosas para cuando nos invitan a comer, ¿no? A veces a mí me dicen, mira, esto tiene comino, esto tiene menta. Yo no sé un comino, como quien dice, ¿no? ¿Qué son esas? Pero, ¿no? Bueno, en aquel tiempo, ¿qué hacían? Ellos aún se preocupaban de diezmar la menta, el eneldo y el comino. Y dice, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley que el fariseo no guardaba? Era tan prolijo en guardar estas cosas, pero había algo muy importante que él no guardaba de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Y el Señor enseguida es como que dice, espera un poquito, miren, esperen un poco. Esto era necesario hacer. El diezmo, todas esas cosas que están, era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer aquello, sin dejar de guardar la justicia, la misericordia y la fe. Entonces Él les dice, guiáis ciegos, que coláis el mosquito y se tragan el camello. ¿Qué está queriendo decir acá el Señor? Bueno, les está queriendo decir algo que ellos sabían muy bien. Ellos sabían que habían animales e insectos puros e impuros de los cuales no podían comer. Ellos eran tan prolijos que para lo que nuestra traducción dice un mosquito, vaya a saber qué insecto era para ellos, la langosta la podían comer. Pero bueno, ahora viene la época que dicen que no vamos a comer insectos, ¿no? Pero bueno, para ellos lo que acá se menciona como un mosquito era un insecto, ¿no? Era el más pequeñito. Y entonces quizás estaban en una comida como esa y uno de ellos caía en su vaso, entonces alguno agarraba y lo sacaba. O mientras tomaban lo sentían, agarraban y lo sacaban. Dice, sí, hacen esto, ¿no? Cuelan el mosquito. ¿Pero qué les dijo? Se tragan el camello, que era el animal impuro más grande. ¿Por qué? Porque se olvidaban de la justicia, de la misericordia y de la fe. Lo que este hombre había hecho con esta mujer. Lo que este hombre había hecho con esta mujer y con el Señor. Ahora, ¿qué es guardar la justicia? Decimos nosotros. ¿Qué es guardar la justicia? Bueno, hermano, guardar la justicia es lo que el fariseo no hizo con esta mujer pecadora. Guardar la justicia es el trato que debemos de dar a nuestros semejantes de acuerdo a nuestra condición ante Dios. Hacer justicia es eso. Son las obras de justicia que nosotros tenemos que hacer a nuestros semejantes de acuerdo a nuestra condición ante Dios. ¿Cuál es nuestra condición ante Dios? Condenados. Condenados por nuestros pecados. Nuestras justicias no valen para el perdón de Dios. Lo hemos dicho hoy, se ha recordado permanentemente. Pero a veces pensamos que nuestras obras pueden ser el acceso a la presencia de Dios. Oh, sí, el Señor ahora me ama más porque hice esto para el Señor. Hay que hacerlo, sí hay que hacerlo, pero no hay que olvidar nunca que todo proviene de Él. Que si hacemos algo, hermano, para el Señor, es porque Él guió tu corazón. Y ojalá lo hagamos para Él y no lo hagamos para nosotros mismos, porque si no, no va a tener recompensa. La justicia ante Dios no la podemos alcanzar. Es imposible. El fariseo se creía justo delante de los demás. Y la misericordia, aquello que hemos recibido, el perdón que hemos recibido, lo tenemos que extender a otros. Es así. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, vosotros que sois espirituales, si alguno ha
caído o ha tropezado, que dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a vos mismo, en la misma condición. Somos pecadores, restaurando a pecadores. No somos fariseos confiados en nuestra justicia, hermano. Eso denigra el sacrificio de Cristo. Devalúa el sacrificio de Cristo, la gracia de Dios. No sea que tú también seas tentado. Hermanos, no olvidemos nunca nuestra condición. No para seguir pecando, Dios nos libre. Porque cuando el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó la gracia. Entonces dice Pablo, entonces por eso vamos a seguir pecando porque No, pero hermanos, no caigamos en el fariseísmo que está en nosotros, está en nuestro corazón. Está ahí adentro y a veces surge. Ahora decíamos, bueno, para ellos eran los animales impuros, ¿no? Se cuidaban de todo eso. ¿Y qué puede ser para nosotros? Bueno, puede ser quizás ser prolijos en nuestra asistencia a la reunión, que hay que hacerlo, hay que venir a las reuniones, hay que guardar los horarios. A mí por lo general me gusta el orden, ¿no? Hoy comenzamos a las 10, vamos a terminar en horario. Son cosas que tenemos que guardar. El primer día estar en la casa de Dios, está perfecto, orar. Pero hermanos, tenemos que tener cuidado. En una oportunidad me acuerdo que mi mamá venía a la cena del Señor en aquel tiempo, allá a la capilla en Argerich. Comenzaba 8:30 la reunión. No teníamos auto. Veníamos en colectivo. Entonces me acuerdo, ella era creyente, papá no. Papá después conoció al Señor. Y 8:05 ella estaba en la parada. Una mujer muy trabajadora, muy trabajadora. 8:05 estaba en la parada del 107. Llegaba acá 8:25 a la cena. Empezaba 8:30. Entonces, claro, cuando terminaba el culto, ella terminaba el culto, saludaba y se iba enseguida a su casa. Y entonces un hermano, como nosotros, un día agarra y le dice, pero hermana, ¿por qué no se queda un poquito más a saludar a los hermanos, a estar? Porque también es necesaria la comunión. Entonces mi mamá le dice, una mujer sabia, le dice, mira hermano, ¿sabe qué pasa? Me está esperando mi esposo que no es del Señor. Y tengo que estar atendiéndolo. Qué sabias palabras, ¿no? Es decir, ella podía descuidar a su esposo que no era del Señor por la iglesia. Estuvo en comunión, pero bueno, este hermano en su buen deseo estaba mirando a lo exterior sin ver el corazón. Y a veces ocurre esas cosas, ¿no? A veces nos creemos, bueno, buscamos una justicia exterior e ignoramos lo que el hermano está pasando en su corazón. Ella quería con todo el corazón quedarse. Y gracias a Dios después mi papá conoció al Señor, se entregó al Señor. Pero en ningún momento él pudo decir que fue desatendido o que la iglesia le robó a la esposa, porque a veces ocurre. En una oportunidad a mí me pasó con un hombre que estaba en su negocio, y bueno, yo pude hablarle algo del Señor y dice, no me hable del Evangelio. Mi esposa vive ahí. Jamás aparece por casa. Va, aparece, pero desastre. Guardamos la liturgia a veces nos puede quitar lo que el Señor está buscando, justicia, misericordia y fe. Justicia, misericordia y fe. Entonces dice que esta mujer, cuando encontró al Señor, en ese momento entró, se puso a sus pies y comenzó a llorar a sus pies. Pero el fariseo enseguida empezó a pensar lo que había en su corazón. Dijo, si este supiera lo que esta mujer es, que es una mujer pecadora, en la Escritura cuando dice mujer pecadora significa que es una mujer prostituta, que se dedicaba a la prostitución. Bueno, estaba calumniando a la mujer y al Señor cuando pensaba mal de la mujer.
Hermanos, ojalá el Señor pueda examinarnos a nosotros y pueda sacar esos pensamientos que a veces tenemos hacia otros y que no son dignos del Señor. El Señor dice, cualquiera que se enoje contra su hermano, mejor es que ¿no? Tiene la condenación del infierno. Aquel que le dice necio a su hermano, es decir, no podemos menospreciar al hermano, hablar mal de los hermanos en nuestro corazón. Y esas cosas a veces se pueden estar en el corazón. Y Dios no le agradan esas cosas. Por más que a veces venimos a las reuniones, cumplimos con todo lo que el Señor nos pide, claro que sí, lo tenemos que hacer. Porque una cosa nos debe impedir el cumplir las otras. Pero termina la reflexión, entonces, para que el fariseo entienda, le dice, mira, un deudor tenía 2 deudores. Un acreedor tenía 2, uno le debía 500 denarios, el otro el 10%. 1 año y medio de trabajo, 1 año y 4 meses de trabajo aproximadamente, le debía a uno. Y el otro le debía 1 mes y 4 meses, el 10%. Y este acreedor perdonó a los 2. Y entonces le dice, no tenían con qué pagar, y a los 2 los perdonó. ¿Cuál te parece que le va a amar más? Entonces el fariseo dice y reflexiona ahí, pienso que al que le perdonó más, justamente has juzgado, rectamente has juzgado. Bueno, ves esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. ¿Qué era el agua para los pies? Era para sacar el polvo del camino de aquel lugar. El fariseo lo invitó y para él no estaba presente el Señor. Pero esta mujer, desde que entré, no ha cesado de regar mis pies con lágrimas. Y ha llorado por sus pecados. Y ha secado mis pies con el cabello, algo tan importante para la mujer, ¿no es cierto? Para su oficio de prostituta probablemente se cuidaría mucho el cabello. Sin embargo, no le importó, desató su cabello, que entre paréntesis era algo deshonroso, desatar sus cabellos y secó los pies del Señor, ¿no? ¿Cuánto se cuidan el cabello las hermanas, no? Bueno, imagínese esta mujer ahí, embarrando su cabello con el polvo que estaba en los pies del Señor. Y después dice, bueno, Simón, entré en tu casa y no me diste un beso. En el Oriente es un signo de hospitalidad, de amor, de besarse en las mejillas. Y ni tampoco me ungiste con aceite. Era poner un poquito de aceite para refrescar después del calor del día. Es como si usted hoy invita a alguna persona a su casa y dice, bueno, mira, el baño está a tu disposición, ¿no? Te ofrezco un vaso de agua, ¿no? Distinto es si usted viene a su casa y dice, bueno, mira, ahí estás, sentate ahí, ¿no? Es eso. Bueno, el Señor era un ausente para Simón. Así que, hermanos, identifiquémonos con esta mujer. Y si hay aquí alguna persona que no tiene al Señor, bueno, sepa que el Señor le puede perdonar sus pecados si entregamos a Él, si nos humillamos ante Él y reconocemos el pecado. Y reconocemos el pecado. Él nos perdona y nos recibe. Pero que realmente, hermanos, no haya un corazón de fariseo en nuestro corazón. Que realmente el Señor, cuando nos pueda ver a nosotros, nos haga ver la condición, que no somos mejor que nadie. No somos mejor que nadie. En nosotros hay tanto pecado como el peor de los pecadores. El punto está que estemos cerca del Señor, a los pies de Él, reconociendo su costo, el costo que Él tuvo a nuestro favor por nuestros pecados. Y si hay una persona que todavía no tiene al Señor, bueno, hoy es la oportunidad para hacer lo que hicimos nosotros en algún momento. Reconocimos nuestro pecado, le pedimos perdón al Señor y dijimos que entre en nuestro corazón. Vamos a cantar esa canción que dice, no hay nada mejor que estar contigo. Le voy a invitar a Mauro que venga. ¿Está por ahí, Mauro? Y nos ayude. Y después, mientras escuchamos esta canción, si usted quiere entregarse al Señor, hágalo. Y hermano, yo no sé qué le está pidiendo el Señor a usted. Esta mujer fue con su vaso de alabastro, con su perfume y lo quebró a los pies del Señor. Yo sé lo que Dios me está pidiendo a mí que tengo que dejar. No sé usted. Yo sé lo que Dios me está pidiendo. Mira, esto lo tenés que dejar, porque está en tu corazón. A pesar de que tenés una vida prolija, venís a todas las reuniones, cumplís con las cosas, pero hay cosas en tu vida que tenés que dejar. Y eso hay que dejarlo a los pies del Señor. Cristo tiene que ser valioso otra vez para vos, como el primer día, igual hoy, cada día. Y dejar eso al Señor.
Se lo vamos a pedir al Señor, nosotros los que somos hijos de Dios. Y si usted quiere recibir al Señor en esta mañana, hágalo, dígales: Señor, entra en mi vida, toma el control de mi vida, te entrego mis pecados. Porque para esta mujer los pies eran hermosos del Señor, pero esos pies luego fueron clavados en la cruz, pagaron su pecado, su deuda a Dios. Cantamos esta canción.